Indometal Recycling es una empresa especializada en la gestión integral de residuos de aparatos eléctrico-electrónicos y en el tratamiento de chatarras complejas metálicas. Cuando estos productos llegan a su fin de vida, se vuelven en residuos, es decir, en RAEs. Todos los días aparecen nuevos equipos eléctrico-electrónicos en el mercado, por lo tanto, estamos hablando de un residuo realmente heterogéneo donde tenemos distintos modelos, distintas marcas, distintos fabricantes, y esto hace que el proceso sea complejo. Como no existía ninguna solución industrial en el mercado para un problema de estas características, decidimos llevar a cabo el proyecto Rovi y desarrollar una solución a medida. Es en este punto en el que, tras barajar diferentes alternativas, dimos con PicVisa. La solución desarrollada a lo largo del proyecto Rovi está dividida en dos fases. Una primera fase donde hemos llevado a cabo el método de identificación basado en técnicas de Machine Learning y de visión artificial, capaz de reconocer esas impurezas que van con nuestro concentrado de hierro. En una segunda fase, donde llevaremos a cabo el sistema de separación automática para retirar esas impurezas de la corriente de hierro. Ahora mismo estamos analizando y procesando los datos recogidos con el EcoFlow para determinar los requerimientos de nuestra línea y poder definir los protocolos de operación del EcoPick. El EcoFlow está logrando una tasa media de reconocimiento en torno al 97% de objetos impropios. Gracias a la interfaz que tenemos de PicVisa, esto nos permite visualizar a tiempo real el tipo de impurezas y poder mejorar y actuar sobre la calidad del concentrado de hierro. Estos resultados indican que tras la instalación del sistema completo podríamos esperar un incremento en la eficiencia del 22%, lo que se traduce en una mejora significativa en la calidad del hierro y un aumento en la recuperación del resto de materiales que separamos. Desde que tenemos implantado el EcoFlow, hemos estado en continuo contacto con PicVisa, siempre mejorando los algoritmos, mejorando los datos, y la verdad es que el servicio ha sido estupendo.